Los chaflanes son cortes que se aplican a las aristas o bordes de las piezas mecánicas para facilitar el acople o unión entre ellas. A un eje, por ejemplo, se le aplica un chaflán para facilitar su entrada a un agujero que puede ser la de un rodamiento. A las entradas de agujeros también se le aplican chaflanes con el mismo objetivo. Por lo tanto, los chaflanes se aplican para hacer más sencillo el montaje. Esto se puede notar en las ruedas dentadas de los mecanismos, en reductores de velocidad, o en el montaje de rodamientos o elementos roscados. En este video veremos las tres formas de aplicar chaflanes que se pueden realizar con Autodesk Inventor. Los chaflanes también se aplican para lograr un mejor diseño de las uniones soldadas. Otra de las aplicaciones de los chaflanes es para eliminar residuos de los cortes de las piezas como paso previo al proceso de moldeo, para reducir los riesgos de cortes a las personas que manipulan estas piezas mecánicas o para ocultar varios tipos de pernos en uniones atornilladas y no se noten protuberancias sobre la superficie de la pieza. Para este video he dibujado dos sólidos de medidas pequeñas para poder apreciar los tipos de chaflanes que podemos aplicar en Inventor. Tengo un cubo y una pieza formada por un paralelepípedo y un cilindro para que se pueda apreciar cómo se aplica el chaflán en este tipo de piezas unidas. La función para aplicar chaflanes se encuentra en el panel de modificar de esta pestaña de modelos en 3D, que es la pestaña para construir o dibujar partes. Si hacemos clic en esa función suceden dos eventos. El primero es que aparece la ventana de opciones donde se muestran dos pestañas con varias funciones en cada una de ellas. En esta ventana de la pestaña de chaflanes se muestran al lado izquierdo las tres formas de aplicar chaflanes a una parte. En el diseño de chaflanes con Autodesk Inventor, la función se aplica en los bordes, es decir, debemos hacer clic en el borde o arista donde deseamos aplicar el chaflán. La primera forma de aplicar un chaflán es cuando la distancia del borde o la arista es igual en ambos lados donde se aplica el chaflán. Esta opción está activa por defecto. Todas las opciones que tienen un fondo celeste significan que están activas por defecto. Aquí, por ejemplo, está activa la opción para seleccionar el borde. La distancia o longitud del chaflán será de 2 milímetros, un valor configurado por defecto que podemos cambiar, pero que dejaremos por ahora. En la parte inferior está seleccionada la opción de que el chaflán se forme con todos los bordes conectados tangencialmente. Luego está la opción de configuración cuando se seleccionan tres bordes que forman una esquina. Con esta opción podemos hacer que el chaflán en la esquina deje una forma triangular o una forma en estrella. Finalmente, tenemos la opción para conservar todas las características. El segundo evento al activar esta función es que junto al puntero de mi ratón aparece el signo de suma, indicando que ya puedo comenzar a seleccionar los bordes donde se aplicará este tipo de chaflán. Ahora debo acercarme al sólido y seleccionar el borde o arista. Para seleccionar cualquiera de ellas, no necesito mover o rotar la pieza. Observe, al acercarme a cada arista visible, esta se resalta en color verde. También sucede lo mismo con las aristas ocultas o que se encuentran detrás del sólido. Solo debemos pasar el ratón por donde se encuentre esa arista oculta y se resaltará. Aplicaré el primer chaflán a la arista paralela al eje X. Hago clic y observe lo que sucede. El botón de bordes en la ventana de configuración ha cambiado. La flecha ahora es de color blanco. En el sólido se ha formado el chaflán y se muestra una flecha dorada. Es una flecha porque las dos distancias que conforman el chaflán son iguales. Con esta flecha puedo modificar la longitud del chaflán. Esta flecha tiene una ventaja. Al moverla, la longitud del chaflán cambia cada 0.25 milímetros.
Para moverla pongo el puntero sobre ella y hago un clic sostenido. Luego comienzo a moverla sin soltar el clic. Y en la ventana de la función puede ver cómo la distancia va cambiando. Ahora veamos el siguiente tipo de chaflán. No cancele la función. Para deshacer esta operación, haré clic en el segundo tipo de chaflán. Y observe, aparece un nuevo botón para seleccionar una superficie o una cara del sólido. Y también una nueva ventana para ingresar el valor de un ángulo. Este tipo de chaflán se construye o dibuja ingresando una distancia y un ángulo. Si me acerco con el ratón al sólido, se resaltan las caras o superficies, ya no los bordes como en el caso anterior. En este caso, tampoco se requiere rotar el sólido para acceder a las superficies ocultas. Para hacerlo, me acerco a una superficie, la superficie superior por ejemplo, y espero unos segundos. Aparece un menú flotante para seleccionar la otra superficie, pues al acercarme por este borde, puedo acceder a las dos superficies, la que se encuentra visible y la que se encuentra oculta. Así que debo hacer clic en la flecha del costado y se muestran dos superficies. Si paso el ratón por la superficie número 2, que es la superficie oculta, esta se resalta de color verde. Ahora seleccionaré la superficie superior que es paralela al plano XZ. La superficie cambia de color y en la ventana de la función se ha activado la opción para seleccionar el borde o arista. Si me acerco con el ratón, se resalta en color verde. Solo las aristas que forman la superficie seleccionada, las demás no, porque con ellas no es posible formar un chaflán. Haré clic en el borde paralelo al eje X. El ángulo es el que forma el plano del chaflán y la superficie del sólido seleccionada. Como son dos distancias, se muestran dos flechas, una recta para variar la distancia y la otra curva para variar el ángulo. Al mover la flecha del ángulo, su valor varía cada 5 grados. Sin cancelar la operación, haré clic en el tercer tipo de chaflán. El sólido se restablece y en la ventana de la función desaparece la opción para seleccionar una superficie y en su lugar aparece una opción para alternar las distancias. En distancia también ha desaparecido el valor del ángulo y aparece una nueva distancia porque este chaflán se forma con dos distancias diferentes. El proceso de aplicar este chaflán es similar al primer tipo, así que seleccionaré el borde paralelo al eje X. La opción para alternar las distancias se activa y en el sólido se muestran dos flechas porque son dos distancias. Voy a mover la flecha paralela al eje Z. La otra la dejaré con la distancia que tiene. Ahora aplicaré la función de alternar distancias. Hago clic en ella y las distancias se invierten. Ahora veamos la aplicación del chaflán a una esquina, que es la unión de tres bordes. Sin cancelar la función, hago clic en el primer tipo de chaflán. Pondré la distancia de 2 milímetros y luego haré clic en las tres aristas superiores y visibles. Y observe, el chaflán en la esquina forma un triángulo. Si quiero que forme una estrella, cambio la opción en la ventana de la función. Ahora veamos cómo se aplica un chaflán a una pieza formada por la unión de dos sólidos. Como voy a seguir usando esta función, haré clic en aplicar. Luego haré clic en la pestaña del siguiente sólido. Los chaflanes se aplican tomando como referencia un borde. En este caso, aplicaré el chaflán a la base del cilindro. Me acerco al borde hasta que éste se resalte y hago clic. Y observe, aparece un menú con dos opciones. Puedo hacer un filete o un chaflán, pero la función que tengo activa es la del chaflán. Eso en realidad no es un obstáculo, ni va a generar un error. Lo que sucede es que como estoy en otra parte o en otro sólido, el programa no toma en cuenta esa función
y se ocultará al activar otra función. Si hago clic en filete, la ventana de la función chaflán se ocultará y aparecerá la ventana de la función filete. Si quiero retornar a la función chaflán, voy al panel de modificar y hago clic en la función chaflán. Si todos los valores por defecto me sirven, hago clic en OK y termino con esta función.